Shalom, shalom, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Muy buenas y benditas tardes. Tengan hoy, hoy que es nada más y nada menos que 17 de mayo del 2023 de la era común. Pues bendiciones, sean ustedes bienvenidos, hermana Ketita. Se nos escucha. Es que cuando empezamos no había puesto nada, ¿verdad? Estaba aquí en silencio, esperando que se conectaran algunos hermanos y entonces ya empezamos ahí la transmisión, ¿verdad? Bueno, escuchamos el Shema, escuchamos el sonido del chofar y de esta manera iniciamos el día de hoy nuestra transmisión de media semana. Y como ustedes saben, a media semana lo que hacemos usualmente, bueno, en los últimos tiempos, es estudiar un tema del Nuevo Testamento. Mejor dicho, escogemos un tema, un texto del Nuevo Testamento que esté conectado con nuestra porción semanal de la Torá, y entonces ese texto que escogemos pues lo analizamos, ¿verdad? Lo estudiamos aquí los días miércoles. Esta semana, pues hemos empezado el estudio de un nuevo libro de la Torá, que es Bamidbar, y estamos estudiando pues la porción del mismo nombre, Bamidbar, que significa en el desierto. Entonces, hemos seleccionado para esta oportunidad texto de las escrituras en el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, que está en una de las cartas del Rab Shaul. Esto es la primera a los Corintios, capítulo 10 y los versos del 1 al 12. Este es el texto que hemos seleccionado y, y bueno, este tema que vamos a ver hoy es un tema que igual ya lo hemos estudiado también en el pasado, pero algo que he aprendido el estudio de la perspectiva hebrea de las Sagradas Escrituras es precisamente que puedes estudiar un mismo texto de las Escrituras o un mismo tema una y otra vez repetidamente, y cada vez que lo estudies vas a aprender cosas nuevas, porque las circunstancias siempre están cambiando en nuestra vida. Entonces, probablemente estudiamos este tema o este texto hace un año, hace 2 años, qué sé yo, pero seguramente las circunstancias eran muy distintas. Y el Eterno nos habla no solamente por medio de circunstancias, el Eterno nos habla en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y las circunstancias hacen que el mensaje sea distinto, porque las escrituras se adaptan a las circunstancias que estamos viviendo y nos transmiten un mensaje acorde a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, hoy vamos a repetir este tema, a repetir este texto, primero a los Corintios capítulo 10, versos 1 al 12, y ver qué nos dice este mensaje hoy en estas circunstancias que estamos viviendo, eh, hoy que es 17 de mayo del 2023 de la era común. El tema que vamos a estar viendo en su momento lo titulamos Vencidos por el desierto. Vencidos por el desierto, y bueno, pues obviamente la conexión es muy directa entre nuestro texto y la porción semanal, ya que el título mismo
de la porción semanal es Bamidbar, es decir, en el desierto. Y el texto de 1 Corintios nos habla pues de ese recorrido que hicieron nuestros padres a través del desierto. Así que pues vámonos. Vámonos a empezar con el tema de hoy. Y les voy a poner una presentación por acá en pantalla. Déjenme prepararla. Y en un momentito se las voy a compartir. Bien. Prácticamente está lista. Bueno, ahí está nuestro texto, 1 Corintios 10, 1 al 12, conectado con la Parsha Bamidbar y como título, Vencidos por el desierto. Pues vamos a descubrir de qué nos habla o a qué se refiere este título, qué es lo que nos está sugiriendo esto de vencidos por el desierto. Bueno, como introducción o a manera de introducción, recordemos o recapitulemos un poquito lo que hemos estudiado hasta este momento respecto al ciclo anual de estudio de la Torá, en donde ya hemos estudiado 3 libros completos. Esto es Génesis, Éxodo y Levítico. Y bueno, ¿qué podemos recordar de estos 3 libros o qué podemos extraer de estos 3 libros como una enseñanza, digamos, importante de cada uno de ellos, como una especie de, pues no sería un resumen, pero sí una enseñanza muy destacada de cada uno de estos libros? Bueno, Bereshit, que es conocido como Génesis, de este libro, primero en el orden, en la Torá, pues de este libro podemos recordar que aprendimos acerca de la creación y caída del hombre. O sea, la creación de nuestro planeta, pero la creación del hombre y también la caída. O sea, el hombre fue creado en un estado de perfección respecto a su relación con el Padre Eterno, pero el hombre cayó. El hombre se alejó de su relación perfecta con el Eterno y el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Después viene Shemot, que es conocido como Éxodo. Este segundo libro de la Torá podemos rescatar la enseñanza principal de la redención. El tema del Éxodo que se destaca de principio a fin es la redención. El pueblo de Israel está como esclavo en tierra de Egipto, claman al Eterno, el Eterno los escucha, el Eterno desciende para liberar a su pueblo, envía un redentor que es Moisés y a través de grandes milagros, como dice la misma Torá, con un gran despliegue de fuerza y de poder, el Eterno liberó a su pueblo, lo redimió, lo rescató de la esclavitud de Egipto y de las manos del faraón. Posteriormente eh, llega el libro número 3 en el orden de la Torá, que es conocido con el nombre de Levítico. Levítico, en donde pues podemos destacar el tema de la purificación, el tema de la santificación de los hijos de Israel a través de la Torá, a través de los mandamientos del Eterno. Es decir, el hombre cae, eh, en el plan del Eterno está redimir a la humanidad, pero hay un orden en la redención.
para llevar a cabo la redención de la humanidad, el Eterno primero escogió un hombre llamado Abraham y a través de Abraham el Eterno se proveyó a sí mismo de un pueblo, dice la misma escritura, para posteriormente, a través de ese pueblo, enviar a quien sería el redentor de la humanidad. Pero para que este plan funcionara, primero el pueblo debía ser redimido, pues como vamos a ver, este pueblo escogido también habría de caer. Entonces, una vez que fue redimido Israel, tierra de Egipto, las leyes del Eterno, las leyes entregadas en el Sinaí, hicieron la función de purificar y de santificar a el pueblo de Israel. Ahora, estamos empezando esta semana el libro número 4 en el orden la bendita Torah, que es Bamidbar, conocido como números. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que, o mejor dicho, qué es lo que ya empezamos a ver en este libro de números? Bueno, lo que vamos a estar viendo tiene que ver con el hecho de que el hombre, una vez que ha sido purificado, lamentablemente vuelve a ensuciarse y lo hace con conocimiento de causa, lo hace deliberadamente. Y eso lo lleva a ir en el desierto. Entonces, en este cuarto libro vamos a ver que a pesar de que el pueblo de Israel fue rescatado, a pesar de que el pueblo de Israel fue purificado, fue limpiado a través de los mandamientos del Eterno, eh, el pueblo de Israel, pues lamentablemente se va a ensuciar otra vez. El pueblo de Israel va por así decirlo, alejarse del Eterno. Y ese va a ser el tema, ese va a ser la constante en nuestro estudio libro de números. Y, y pues tristemente eso es la constante en la vida de los creyentes, pues como recién estudiamos eh, en nuestros Shabbatot, las clases que tenemos con nuestra hermanita Karen, recién veíamos que a través de las experiencias de los patriarcas, a través de las experiencias de Israel también, podemos ver reflejado nosotros nuestra propia experiencia. Es que nosotros hemos conocido al Eterno, nosotros sabemos que vivíamos en una situación de perdición, que estábamos condenados, que estábamos, vaya, éramos el hombre caído, pero hemos entendido el plan del Eterno, su mensaje, redención por nosotros, hemos creído en nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, hemos declarado fe obediente en Él, estamos en un regreso acto a los mandamientos, creemos que los mandamientos nos limpian, nos purifican, creemos de verdad todo eso. Sin embargo, y a pesar de todo esto, tenemos que reconocer que también nos volvemos a ensuciar, que también caemos, que también nuevamente nos alejamos y lo hacemos deliberadamente. Nos alejamos de la presencia del Eterno, nos alejamos de la comunión con Él, nos alejamos de su palabra y eso es lo que pasó con Israel y eso es lo que sigue pasando también con nosotros y es necesario por esa razón revivir estos temas, hablar de ellos para que pues nos ayuden estos temas. Si andamos bien en el camino del Eterno, pues que nos ayuden para no caer, nos ayuden para no alejarnos. Pero si acaso hemos caído, pues que nos ayuden para levantarnos, para regresar y para hacer lo correcto. Entonces, eh, pues eso es nuestra introducción al tema de este día. Y el texto de 1 Corintios, capítulo 10, versos 1 al 12, dice de la siguiente manera:
Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron, fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Bueno, y vamos a ver las enseñanzas que podemos rescatar de este texto de Primera a los Corintios, capítulo 10, versos 1 al 12. Primero, algo que nos dice el texto y que lo reitera es la palabra todos. ¿Sí? Aparece ahí en varias ocasiones. Todos. Hace un énfasis muy especial. O sea, aquí nadie puede decir, es que yo no, es que a mí no me pasó, o es que yo no alcancé, o es que no. El texto dice todos. Bueno, ¿todos qué? Todos los redimidos estamos bajo la cobertura del Dios de Israel. Todos. Aquí hay que recalcar que todas las personas que de alguna manera se, digamos, se acercan a ampararse bajo la sombra del Dios de la Biblia, pues están bajo la cobertura del Dios de Israel. Ahora, hay que entender esto en dos aspectos muy importantes. La palabra cobertura, o sea, alguien que te está cubriendo, alguien que te está protegiendo. Entonces, todos los redimidos, todos los rescatados, todas las personas que han declarado de una o de otra manera fe en el Dios de la Biblia, están bajo su cobertura. Esto quiere decir que estamos bajo su protección, sí, pero también quiere decir que estamos bajo su autoridad. O sea, Él es nuestra autoridad, que nosotros al creer en el Dios de la Biblia, estamos creyendo en su supremacía, estamos creyendo eh, en que Él es el grande del universo y que no hay otro. Al creer en el Dios de la Biblia, nosotros debemos de estar creyendo, de estar aceptando que Él tiene dominio y control absoluto de todo lo que ocurre en el universo, pero especialmente en nuestras vidas. Eso, especialmente en nuestras vidas. Estamos bajo su autoridad y por lo tanto estamos bajo su dirección. Es decir, que debemos hacer lo que Él nos ordene hacer,
que debemos ir a donde Él nos mande a ir, que debemos dejar de hacer lo que Él nos diga que debemos de hacer. Eso es estar bajo la cobertura del Dios de Israel. Pues todos los redimidos estamos bajo esa cobertura. Todos, absolutamente todos. Y aquí no hay grupos. O sea, aquí todos vamos a hablar de los redimidos. Porque justamente en el libro de Números y en la porción de esta semana aprendemos que el Eterno organizó al pueblo de Israel en diferentes campamentos. Vemos que se formaron 4 campamentos y que cada campamento se conformó con 3 tribus distintas. Entonces había una gran cantidad de líderes, había personas que lideraban los campamentos, había personas que lideraban las tribus, había personas que lideraban los clanes, por supuesto, cada, cada varón pues lideraba su familia. Entonces estamos hablando de una gran diversidad de líderes. La Torá nos dice que cada una de las tribus tenía su propia bandera, cada uno de los clanes tenía su propia bandera, cada uno de los campamentos tenía su propia bandera. Entonces había una gran diversidad dentro del pueblo de Israel, pero, pero eran Israel, eran el pueblo elegido. Entonces acá tenemos que entender que aunque hoy en día haya una gran diversidad de creyentes, aunque haya miles y miles de denominaciones, acá tenemos que señalar lo que hay en común. Y lo que hay en común es la Biblia, es el mensaje de las Escrituras. Si todos estos grupos aceptamos la Biblia como la palabra de Dios y creemos y aceptamos al Dios de la Biblia y creemos y aceptamos a su bendito Hijo como el enviado para redimirnos, entonces eso nos pone en la lista de los redimidos, pero también nos pone bajo la cobertura del Dios de Israel. Dijimos que significa la cobertura. Entonces, en ese renglón, al llegar a esa parte, es donde muchos todavía no logran entender, no logran descifrar y por lo tanto aún no aceptan estar bajo la cobertura del Dios de Israel. Aún no aceptan que están en pacto, aún no aceptan que deben obediencia total a la Torá, a los mandamientos. Hay muchos que aún no lo aceptan, pero tendrán que hacerlo en algún momento. Todos los redimidos, otra enseñanza que nos da el texto es que todos los redimidos somos testigos de las grandes obras y milagros del Eterno. Aquella generación que, que experimentó eh, la liberación de Egipto y el paso por el desierto, fue una generación muy especial. Ellos vieron grandes maravillas, sin lugar a duda. Aquella fue pues la generación más, pues no diría importante, pero pues la generación más dichosa en ese sentido, por haber visto cosas que nosotros solamente nos las imaginamos cuando las leemos, las creemos con perfecta fe, pero tenemos que imaginarlas porque nosotros estamos ahí. Ellos vieron grandes milagros y a pesar de todas las cosas de las que fueron testigos, pues nuestro texto de hoy nos dice, la mayoría de ellos perecieron en el desierto. Pero el punto que estamos viendo ahorita es que todos los redimidos somos testigos de las maravillas del Eterno. En un sentido espiritual, nosotros, los creyentes, también estamos cruzando nuestro propio desierto. El mundo es un desierto. Nuestro paso por esta vida es un desierto. Y en este paso por esta vida, por este desierto, todos en algún momento experimentamos, vemos, escuchamos
las maravillas del Eterno. Lo que pasa es que nos acostumbramos mucho a ver los grandes milagros del Padre, nos acostumbramos demasiado que luego ya no ya no los valoramos. Pero todos, sin lugar a duda, hemos sido testigos de sus grandes obras, de sus grandes maravillas. Y usted sabe, basta mirar al cielo. Con eso tenemos, ¿no? Basta con que te mires a un espejo. Con eso es suficiente para observar las maravillas. Pero si eso no es suficiente, bueno, pues cada, cada vez que una congregación se reúne, tienen algún momento para expresar gratitud, para expresar testimonios, bueno, ahí justamente es donde escuchamos acerca de las grandes maravillas que el Eterno sigue obrando. Entonces, todos los redimidos somos testigos de eso. También nos dice nuestro texto que todos los redimidos tenemos a la mano el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. El pueblo en el desierto, ellos, dice la escritura, que todos comieron del maná, todos comieron de ese pan que descendía del cielo, todos disfrutaron y lo disfrutaban cada día. ¿Sí? Cada día el Eterno enviaba ese alimento maravilloso. Y bueno, el maná representa a Yeshua, es el pan vivo, que es la Torah viviente. Pan representa la palabra, pues como dijo el Mashiach, no solo de pan del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca misma de Dios. Todos tenemos a la mano ese alimento espiritual. Mire, en ese aspecto, nuestra generación somos más bendecidos que aquella generación de nuestros padres y somos más bendecidos que todas las generaciones que han pasado durante alrededor de 4000 años. Porque nosotros hoy en día eh, basta con un clic. Con la tecnología hoy, nosotros en el celular, la computadora, tenemos acceso a la palabra de Dios en muchas, pero muchas versiones distintas. Esto es una bendición que las generaciones anteriores no tuvieron. Ninguna generación del pasado tuvo la bendición que tenemos nosotros hoy en este día. Disfrutar la palabra de Dios con una facilidad tremenda a nuestro alcance. Vaya, y las personas que no saben leer hoy en día, bueno, ahí vas también a la aplicación, al YouTube o a alguna otra plataforma y puedes escuchar la palabra de Dios. Pones los capítulos y pones ahí el audio. Entonces no sabes leer, no hay problema, escuchas la palabra de Dios. Si tú vas a YouTube incluso, y si quieres escuchar las porciones de la Torah así en secciones, te pones ahí Torah en audio o Parashá en audio. Puedes incluso poner el nombre de la Parashá. Ahorita que estamos estudiando Bamidbar, le pones Parashá Bamidbar audio y te aparece. Ahí te aparece, le pones clic, te sientas y escuchas toda la porción, ¿verdad? Toda la porción ahí leída por algún hermano, por alguna hermana. Ahí está. Además de eso, pues está la bendición de tantos hermanos y hermanas, maestros y maestras de la Torá que se toman el tiempo para pues grabar, ¿verdad? Reflexiones y subirlas como su servidor también, ¿verdad? Que hacemos esto, grabamos capsulitas, reflexiones diarias de la Torá. Hermano, esto no lo tuvo nadie pasado, ninguna generación tuvo esa bendición tan grande que nosotros tenemos hoy en día. Somos súper bienaventurados de verdad por tener esa facilidad de la palabra de Dios. Todos, todos tenemos y gozamos del alimento
espiritual. También nos dice el texto, todos los redimidos recibimos el espíritu del Mashiach, que es el que nos enseña a discernir la voluntad del Padre y es quien pone en nosotros el querer, el hacer por su buena voluntad. Mire, cuando Yeshua estuvo con sus discípulos, él les enseñaba, ¿verdad? Él les enseñaba de primera mano, él les predicaba a las multitudes, pero les enseñaba a los discípulos, y a pesar de eso, los discípulos no entendieron muchas cosas. El Mashiach les dijo, bueno, es que les falta la iluminación, les falta la sabiduría del Espíritu, ¿verdad? Les falta el entendimiento. Pero el Mashiach les dijo, yo voy a enviar a mi Espíritu para que Él les dé el entendimiento. Y entonces van a recordar todo lo que les enseñé y lo van a entender. Y es cuando viene el Espíritu de Mashiach que los discípulos pues por fin entienden todo el mensaje, ¿verdad? Hoy en día, pues si nosotros no buscamos del Espíritu Mashiach, pues podemos leer, quizás no vamos a entender mucho. Necesitamos la dirección del Espíritu del Mashiach, necesitamos la iluminación de su Espíritu para que Él no solamente nos ayude a entender, sino también, como está escrito, ponga en nosotros querer obedecer. Una cosa es leer, estudiar, esforzarte, otra entender, pero otra muy distinta es obedecer, o sea, poner en práctica lo que te dice la palabra. Entonces, hasta aquí nuestro texto nos dice, todos los redimidos gozamos y tenemos a nuestra disposición todas estas cosas, la cobertura del Todopoderoso, sus grandes milagros, sus grandes obras, la palabra, ¿sí? Su Torah, sus mandamientos, espíritu del Mashiach que nos ayuda a discernir y entender, pero a pesar de todo esto, dice el texto, no todos los redimidos lograremos atravesar el desierto con éxito. Y eso de verdad es algo que nos tiene que desafiar, que nos tiene que poner a pensar con mucha seriedad acerca del tema de nuestra redención, acerca del tema de llegar a la meta, como decía el Rab Shaul, no que ya lo haya alcanzado, porque no, todavía no lo alcanzo, estoy en el camino y decía el Rab Shaul, prosigo a la meta. ¿Sí? O sea, tengo los ojos puestos en el Mashiach y ahí voy, ¿verdad? Voy avanzando, pero no me confío porque sé que todavía no lo logro. Tengo que esforzarme a llegar, ¿verdad? O sea, cumplir con la tarea, como el mismo Mashiach dijo en algún momento, refiriéndose a la obra que el Padre le encomendó. Mashiach decía, Padre, he acabado toda la obra que me diste para hacer. Todo lo que me ordenaste, todo lo hice tal y como tú me lo ordenaste. Esto debe ser una constante en nuestra vida, hermanos, siempre fue así. Todos los redimidos de todos los tiempos se han caracterizado por hacer la voluntad del Padre, por cumplir con las instrucciones del Padre. Cuando Noé construyó el arca, la construyó como el Eterno le dijo, exactamente. Los hijos de Israel, liderados por Moisés, construyeron el tabernáculo, el Mizcán. Una y otra vez la Torá enfatiza que lo hicieron tal como Dios se los había ordenado. Eso es lo que tenemos que hacer en todo momento. El gran riesgo para los redimidos, el gran riesgo de quedar tendidos en el desierto, el gran riesgo de no alcanzar la meta consiste precisamente
en no obedecer, en no seguir las instrucciones, en no hacer lo que el Padre ha dicho que debemos hacer. El Mashiach mismo dijo en alguna de sus enseñanzas que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Esto es tremendo. O sea, la congregación de los redimidos es enorme, es muy grande, pero no todos vamos a llegar, no todos vamos a alcanzar la meta. Nuestro texto entonces de 1 Corintios nos habla acerca de algunos pecados muy específicos que somos llamados a evitar, porque precisamente esos pecados fueron los que llevaron a nuestros padres a quedar tendidos en el desierto, a ser vencidos por el desierto. Entonces, en esa lista de pecados, en 1 Corintios encontramos estos pecados. Primero, la codicia. La codicia, recordemos que en la lista de los 10 mandamientos, la codicia ocupa el lugar número 10. Y siempre hemos dicho que en una lista de lo que sea en las Sagradas Escrituras, siempre lo primero y lo último son las cosas más importantes. En los 10 mandamientos, entonces, el tema de la codicia aparece en último lugar, pero porque es lo más importante o de lo más importante. ¿Por qué razón? Bueno, es simple, esto es sencillo. Si tú eres una persona que codicia, es decir, eres una persona que desea con todo su corazón algo que no es suyo, algo que no te pertenece, algo que le pertenece a tu prójimo. Tú codicias, tú eres capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar tu deseo. Y entonces una persona que es codiciosa, pues será capaz de robar, será capaz de asesinar, será capaz de cometer cualquier otra de las infracciones a la Torá de las que nos hablan los 10 mandamientos. Entonces, 1 Corintios 10 nos dice que nuestros padres sucumbieron en el desierto, muchos de ellos debido a la codicia. Y ahí tenemos que pensar o entender qué fue lo que codiciaron nuestros padres. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron? ¿Qué era lo que ellos eh, deseaban? ¿Sí? Bueno, una de las cosas que vemos constantemente en la Torá que codiciaron nuestros padres fue el tema de Egipto. O sea, Egipto fue algo que estuvo ahí todo el tiempo. Hemos dicho muchas veces que para el Eterno fue muy fácil y muy sencillo sacar a Israel de Egipto, pero sacar a Egipto de Israel no era una cosa tan simple. Y no porque el Eterno no lo pudiera hacer, sino porque esa es la parte que nos toca a nosotros. El Eterno nos libera a nosotros. Padre nos rescata, pero nosotros tenemos que trabajar en sacar el pecado de nuestra vida. Eso ya es algo que nos corresponde a nosotros. La Escritura dice que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Despojándonos. Nosotros tenemos que despojarnos. El Eterno ya hizo su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Pero nuestros padres no lograron sacarse a Egipto de, de su cabeza. Una y otra vez ellos recordaban a Egipto. En la Torá nos dice varias ocasiones que los hijos de Israel añoraban Egipto, se acordaban de Egipto y decían, oh, ¿te acuerdas cuando estábamos en Egipto? ¿Te acuerdas cómo comíamos de rico en Egipto? ¿Te acuerdas de aquellos caldos y de las cebollas y todo lo que comíamos en Egipto? Bueno, la codicia de ellos siempre fue
Egipto. No lograban superar a Egipto. Estando en la frontera de la tierra prometida, en los límites, ya para entrar en la tierra prometida, después de un mal reporte de los espías, nos dice la Torá que aquella generación que nuestros padres dijeron, ya, renunciamos a la tierra prometida, vamos a nombrar nuevos líderes, vamos ya a quitarnos a este Moisés, traemos un nuevo líder y vamos a regresarnos para Egipto. Así, a punto de entrar a la tierra prometida. Y ellos seguían con su codicia, con su deseo de regresar a Egipto. ¿A qué Egipto iban a regresar? Un Egipto en ruinas. Porque Egipto había quedado en ruinas, destruido por el Eterno. Los ejércitos de Faraón habían sido aniquilados allá en el mar de los juncos. Pero ellos seguían pensando en Egipto. ¿Cómo se aplica eso a nosotros, a nuestra experiencia, a nuestra vida? ¿Cuál es nuestro Egipto? ¿Qué cosas hay de la vieja vida que todavía añoras, que todavía deseas? ¿En qué cosas de tu vida antes de entrar en una relación de pacto con el Eterno, de qué cosas todavía las tienes ahí, acuñadas en tu mente, no has logrado superarlas? Otro pecado del que nos habla la escritura acá es de la idolatría. ¿Cómo fue que nuestros padres cometieron este pecado? Bueno, recordemos que ellos construyeron un becerro de oro. Ese fue su máximo pecado, por decirlo así, en el desierto. ¿Será que nosotros tenemos un becerro de oro? ¿Será que tenemos nuestro propio becerro de oro? Y si es así, ¿cuál es tu becerro de oro? ¿O será que ya nos hemos despojado totalmente de la idolatría? ¿O será que todavía, a pesar de que estamos en una relación de pacto, seguimos guardando veneración por algún ídolo? Es posible. Es posible que pueda ser. Recuerda, hermano, hermana, que la definición de un ídolo es todo aquello, sea persona, animal o cosa, que ocupe el lugar del Eterno en nuestra vida. Eso es un ídolo. Si le damos la preferencia a cualquier cosa en lugar de darle la preferencia al Eterno, estamos cometiendo idolatría. La fornicación, otro pecado más que nuestros padres también cometieron en algún momento en su paso por el desierto. El Eterno había prohibido terminantemente a los hijos de Israel mezclarse con personas de otras naciones para evitar que se contaminaran, evitar que pues, los fueran a arrastrar hacia sus costumbres, hacia sus pecados. Sin embargo, los hijos de Israel no respetaron esto y en algún momento ellos se mezclaron, sobre todo los varones, se mezclaron con mujeres de naciones paganas y eso pues los llevó a tener graves tropiezos en su paso por el desierto. ¿Será que nosotros ya hemos superado eso? No siempre el tema de la fornicación tiene que ver con pecados sexuales. La escritura nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí no está precisamente hablando de relaciones de pareja. Está hablando de que te vayas a asociar, de que vayas a hacer pacto, entrar en pacto con personas que no tienen temor del Eterno. Porque en ese sentido estaríamos cometiendo el pecado de fornicación cuando te asocias, cuando entras en relación de pacto con personas que son incrédulas, que son paganas, que no son temerosas del Eterno,
que constantemente te van a estar susurrando al oído cosas que son incluso blasfemias, personas que van a tratar de apartarte del Padre Eterno. Cuando hacemos eso, si nos asociamos con personas así, si nos juntamos con personas así, estamos cometiendo el pecado de la provocación. Otro pecado más es la provocación. ¿Cómo fue que nuestros padres provocaron al Eterno? Bueno, la mayor, uh, la mayor forma, la mayor manera de provocación al Eterno que cometieron nuestros padres fue dudando del Todopoderoso. Que ellos, a pesar de ser testigos de sus maravillas y de sus milagros, ellos constantemente cuestionaron el gran poder del Eterno. Pusieron en duda, ¿sí? Pusieron en duda la palabra del Eterno, no confiaron en el Eterno, como cuando decíamos que el informe de los espías, que vinieron y le dijeron al pueblo, esa tierra es habitada por gigantes, no vamos a poder con ellos. Ellos nos ven a nosotros como, como bichos, ¿verdad? No, no hay manera de que podamos nosotros competir con ellos, pelear, vencerlos, no. Entonces ellos estaban provocando al Eterno. Y no fue la única ocasión. Hubo varias ocasiones en que ellos provocaron al Eterno. Cuando ellos decían, ah, tenemos mucha hambre, para eso nos trajiste, Moisés, al desierto para matarnos de hambre, o tenemos mucha sed, para eso nos trajiste para matarnos de sed. Y mira, cada vez que se quejaban, ellos estaban provocando al Eterno. Por eso la pregunta, ¿qué hay de nuestra fe? ¿Qué tan quejumbrosos somos nosotros? Recordemos que cada vez que nos quejamos de las circunstancias que nos toca vivir, de alguna manera estamos provocando al Eterno. Y lo hacemos con conocimiento de causa, porque sabemos y creemos que Él es todopoderoso, y aún así planteamos nuestra duda. ¿Qué estamos haciendo? Provocar. ¿Sí? Y finalmente la murmuración. Ese es otro pecado que menciona el Rab Shaul ahí en la primera de los Corintios capítulo 10, que fue otro de los pecados por el cual nuestros padres quedaron tendidos en el desierto, debido a la murmuración. ¿Contra quién murmuraron nuestros padres? ¿Recuerdan ustedes? Decíamos cada vez que ellos se quejaban y manifestaban sus quejas y sus desacuerdos. ¿Contra quién iban? Contra Moisés, contra Aarón, es decir, contra los líderes. No se atrevían a ir directamente contra el Eterno, no se atrevían a hablar mal del Eterno o lanzar, ¿verdad? Eh, todas esas habladas que le lanzaban a Moisés, no se lo decían directamente al Eterno, pero siempre lo hacían contra los líderes. Entonces, esa murmuración constante contra los líderes del pueblo también llevó a nuestros padres, a muchos de ellos, a quedar tendidos en el desierto. Eso nos enseña entonces también que debemos evitar este pecado de la murmuración, especialmente evitar murmurar contra aquellos a quienes el Eterno ha escogido para ponerlos al frente, ponerlos ahí como líderes de alguna congregación, de algún grupo de creyentes. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, mis hermanos, mis hermanas? Bueno, concluimos, como nos dice acá, que el desierto es duro. Créalo, ¿verdad? El desierto es duro, la vida es dura, el mundo es duro, las circunstancias que nos están tocando a usted y a mí son duras. Y debido a esa dureza, muchos no van a lograr.
la meta. Muchos no van a alcanzar tierra prometida. Muchos van a quedar vencidos por el desierto. Y en este punto es donde tenemos que pensar. ¿En qué grupo te visualizas? ¿Dónde crees que vas a quedar tú? Hermano, mi hermano. ¿Serás del grupo de los que queden tendidos? ¿Es cierto? ¿Será que formes parte de la estadística de los casi lo logro, pero no? ¿O serás del grupo dichoso, bienaventurado, de los vencedores, de los que finalmente alcancen la meta? Como dice Apocalipsis, la multitud vestida de ropas blancas. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han vencido al sistema de la bestia. Estos son los que son más que vencedores. Estos son los que han alcanzado la meta. Es necesario y es importantísimo que nos visualicemos allí. Por eso la escritura nos habla de que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Por eso la escritura nos ayuda a visualizarnos, a vernos ya ahí, en el reino, con el Mashiach, en el grupo de los vencedores. Nunca lo dudes, mi hermano, mi hermana. Nunca pongas en duda el gran poder del Eterno, porque como está escrito, y Él es el que prometió, cual también lo hará. Él va a cumplir su promesa. Pero esto no quita la responsabilidad que tú y yo tenemos de cumplir con nuestra parte. De que tú y yo debemos de hacer lo que nos corresponde. No estamos exentos de obedecer, de guardar la bendita palabra del Eterno, para finalmente poder alcanzar la tan ansiada. Bueno, pues así estamos llegando al final de nuestro estudio del día de hoy. Que el Padre Eterno añada bendición a su bendita palabra. Y bueno, pues nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos a que el próximo viernes al caer la tarde nos acompañen nuevamente en nuestra transmisión de la séptima lectura de la porción semanal de la Torah. Recuerden estar llevando a cabo el conteo del Omer. Estamos ya en la recta final, casi en la recta final del conteo de Omer. Hoy es el día 39, pero pues ya estamos a minutos de comenzar el día número 40 en el conteo del Omer. Recuerde, estamos publicando también capsulitas, pequeñas reflexiones cada día en la cuenta del Omer. Ahorita ya debe estar disponible en YouTube nuestra cápsula de día número 40. Así que siga usted guardando el mandamiento para cabo cuenta del Omer. Estamos pues ya prácticamente a, a unos cuantos días de alcanzar la meta. Para ser exacto, a 10 días. 10 días de llegar a la meta, a 10 días para llegar a Shavuot. Así que sigamos adelante nuestro plan de obediencia. Y por hoy nos vamos. Shalom, bendiciones a todos quienes nos han estado acompañando en esta transmisión. Y los dejo con este hermoso canto. Jesús Adrián Romero, que dice, espérame. Que sea una realidad en todos nosotros que le digamos, Señor, espérame cada mañana en una cita que tenemos
cada día, y no solamente en la mañana, tarde también, en la noche, cuando el Eterno así lo disponga, quiere encontrarse con nosotros, nosotros debemos estar dispuestos para estar allí. Shalom, shalom. Bendiciones.